Es un gozo poder estar de nuevo con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Como bien decía Paola, hay que estar agradecidos porque vemos la fidelidad de Dios. Cuántas cosas hoy pudimos vivir, pasar, y aquí estamos reunidos gracias a la voluntad del Señor. Nuestro tema, nuestra reflexión para este día está casi, quise hacer un resumen de lo que hemos estado hablando en las semanas anteriores. Ustedes, como podrán recordar, hemos estado hablando mucho de la tristeza, la depresión, y pues en este momento vamos a hacer casi como a recopilar toda esa información. Y nuestro tema para hoy es, ¿por qué tengo que estar angustiada? ¿Por qué? ¿Por qué debo estar? ¿Por qué estoy angustiada? Es una pregunta. Ustedes ven el título ahí, es una pregunta. ¿Por qué tengo que estar angustiada? ¿Es eso a lo que Dios me ha llamado? Muchas veces nosotros pues estamos en esa posición y esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor dice su palabra que es buena, es agradable y es perfecta. Y Él nos dice en su palabra también en muchas ocasiones, decía, no se afanen, no se angustien, ¿verdad? Y causas por las que nuestra alma puede estar angustiada hoy. Eh, Número uno, la aparente lenta respuesta de Dios. ¿Cuántos hemos estado orando por una situación que nos ha llevado días, semanas, meses, años hasta algunos? Y esa aparentemente lenta, entre comillas lenta, respuesta de Dios nos hace a nosotros decaer, decir, el Señor no me escucha, lo cual no es cierto, el Señor no me ama, lo cual no es cierto, y eso nos lleva a tener una distorsión de lo que Dios tiene para nosotros. Otro punto es la estrechez en el área financiera. ¿Cuántos hemos pasado por esas situaciones en las que pues, nos hemos visto en esa estrechez, pensando qué va a pasar mañana, cómo vamos a hacer mañana, las cuentas que hay que pagar, el préstamo que tenemos con ese compromiso que pagar? Todo eso también nos puede llevar a estar angustiados. El estar esperando una respuesta de alguien o el estar ofreciendo un producto y esperando que alguien venga y lo compre y todavía no ha habido respuesta. Eso también nos puede llevar a estar angustiados. La tristeza por la pérdida de un ser querido, eso doloroso. Nadie está preparado para esas condiciones, para esa situación, y también eso nos puede llevar a la depresión. Yo fui testigo, yo misma, pues, de esa situación en el momento que mi papá partió a su presencia. Yo pasé un tiempo con mucha tristeza, depresión. Yo recuerdo que el Señor en una palabra me hacía ver a través de su Espíritu Santo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás angustiada? Si tú sabes que tu Padre está conmigo, si tú sabes que Él está conmigo. Entonces, a veces uno, en medio de esas situaciones, tiende a perder el camino o la visión correcta hacia donde tenemos nosotros que poner nuestra mirada. La otra es la falta de salud. Puede drenar la fuerza física y conducir a la depresión. Vimos en una de nuestras enseñanzas que se hablaba acerca de un varón de Dios llamado Elías. Elías, a causa de ese desgaste físico que tuvo y aún todo ese trabajo que Dios lo usó luchando con profetas, con ídolos, con profetas de Baal, dice su palabra, también pues, todo ese proceso a él lo llevó a un cansancio físico, al punto que en medio de ese cansancio físico, una amenaza de una persona que no tenía autoridad de parte de Dios, que no venía esa amenaza respaldada por Dios, también quiso morirse. El agotamiento físico y el bajón después de un esfuerzo, después de tener mucha adrenalina, dice, puede conducir a la depresión. Nosotros creemos cuando estamos en esas situaciones que solo nosotros estamos pasando esas situaciones, lo cual no es cierto. Todos hemos pasado, y aquellos que tal vez no han pasado, lo van a pasar. Definitivamente va a llegar en un momento en el que lo vamos a pasar. Y esto no es para dañarnos, esto no es para que Dios, porque Dios quiere que pasemos esas situaciones difíciles, sino es dice, para enseñarte lo que hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón. Y esas son las situaciones que Dios permite, porque Él es soberano y Él está en control de todo eso, aunque no creamos, aunque creamos que Él está alejado, que Él no nos escucha o no nos ve.
todo eso Dios lo permite para darnos cuenta que Él es el único al cual nosotros podemos correr. Así como le decía, a ti correrá el justo, dice el salmista, y levantado será. Un ejemplo de ello, David. Quiero que veamos en Salmo 13. Salmo 13 dice, plegaria, dice, pidiendo ayuda en la aflicción. Dice el 13, 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ustedes pueden ver aquí, esto hasta cuándo se repite 4 veces. Este salmista, hablando de David, dice, él se encontraba, dice que él se encontraba en peligro, huyendo de Saúl. Él estaba escondido en cuevas, por otro lado los filisteos buscándolo también a él, reuniéndose para perseguirlo. Y él día tras día se encontraba en esta situación, porque se le sumaba una, venía otra, pues él llegó a un punto y es este salmo que dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos hemos dicho hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Todos hemos estado en esta situación, como lo estuvo David. David en este tono, él habla bien pesimista, pensando que Dios le había abandonado. Y quiero que vayamos a Efesios 1:18. Vemos el problema de David. David estaba en una situación difícil, como muchos de nosotros hoy podemos estar en situaciones difíciles. Y como les mencionaba al principio, diferentes causas, ¿verdad?, que nos puedan causar esa tristeza, llegar al punto de estar deprimidos. Y en el Efesios 1:18 dice, alumbrando, dice Pablo, les dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí Pablo sabe que los efesios, aquí les está hablando Pablo a los efesios, entendemos, hemos hablado en otras reuniones que los efesios también, esta carta también se refiere, está dirigida a nosotros en este tiempo. Dice, Pablo aquí le decía a los efesios, él se había dado cuenta que habían perdido la visión, que les parecía que nada estaba ocurriendo en sus vidas, que habían perdido ese sentido de esperanza en Dios. Entonces Pablo ora por los efesios, que Dios les ilumine el corazón y que ellos conozcan la esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados. Y eso es lo que nosotros hoy debemos estar en esa dirección, pidiéndole al Señor que nos ilumine, que abra, que nos indique qué tenemos que hacer, porque creemos que todo está perdido, y lo cual no es cierto. David lo sabía. Si ustedes leemos en el Salmo 13, 3 al 4, dice, el 3 al 4, dice, mira, dice David, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Miren, aquí dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David se sentía, tenía ese sentimiento de abandono, como muchos lo hemos tenido muchas veces. Nos sentimos abandonados y creemos que de aquí ya no vamos a salir, que aquí ya no hay salida, que aquí lo que nos resta es el fin de nuestros días, porque nadie le ve ni pie ni cabeza a la situación en ese momento. Entonces, nosotros antes de poder tener alumbrar nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, nosotros vemos todo oscuro. Y el oscuro es aquello que no le vemos una salida, pero cuando Dios viene y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, como Pablo oraba por los efesios, para que ellos pudieran ser alumbrados y pudieran entender cuál era la esperanza en medio de esas situaciones difíciles, que la esperanza es Cristo. Entonces, aquí nosotros tenemos que empezar a pedirle al Señor que alumbre nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios, en medio de esta situación, Él espera varias cosas de nosotros. Una de ellas, debemos descansar y confiar solamente en Él. La número 2, en los tiempos de dificultad debemos hablarle a nuestra alma. Descansar, debemos descansar. Esa de descansar y confiar solamente en Él, en el Señor. Salmo 13, 5 al 6 dice, David aquí al final, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación.
Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Luego de David estar en esa condición de tristeza, de angustia, ¿hasta cuándo? Repitiéndole al Señor 4 veces, si ustedes se fijan detenidamente, lo leen después, dice 4 veces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Muchos de nosotros hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ya no aguanto, Señor. Padre, un día más en esta condición, yo no sigo, no sé cómo voy a hacer, si mañana amanezco, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a hacer? Lo mismo le pasó a David. Y dice que luego ustedes ven en los siguientes 2 versículos, dice que él dice, alumbra los ojos. David sabía que tenía un problema porque él conocía a su Dios. Él sabía, él detectó que tenía un problema y necesitaba ser alumbrado. Y dice que cuando ya, miren, aquí en el 5 y 6 ya hay un resultado. Dice, más yo, dice, pero esto fue después de haber orado para que Dios alumbrara su entendimiento y poder ver más clara la situación. No nosotros viendo hacia el futuro, sabiendo que nuestro futuro está en las manos de Dios y que si bien nosotros no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce. Entonces dice, más yo en tu misericordia he confiado. Pues yo lo animo para que usted en su misericordia, la misericordia del Señor, confíe y que se alegre su corazón en la salvación que Dios le ha dado. Y después de alegrarse, eso va a causar que usted le cante a Jehová, que usted, porque Él le ha hecho bien. Lo otro es que en los tiempos de dificultad debemos hablarle a nuestra alma y recordar las promesas que tenemos en Cristo. Salmo 42 dice, 42:11 dice, con la versión Palabra de Dios para Todos, miren, dice, ¿por qué tengo que estar angustiado? Es el título de nuestra reflexión. ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios. Aquí está dándole la respuesta. Confía en Dios. Volveré a alabarlo por haberme salvado. Así que debemos nosotros hablarle a nuestra alma, a nuestro ese yo interior, a decirle calla, porque es desde adentro donde nosotros salen aquellas situaciones, aquellos recuerdos, esas emociones que de repente nos suman a esta situación que podamos hoy estar pasando y nos quitan las fuerzas, los ánimos, no los tenemos, desaparecen y lo único que queremos es ya dar por terminado toda esta situación. Entonces, los animo para que, como el salmista dice en el Salmo 42:11, ¿por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? ¿Por qué? Hágase esa pregunta hoy y diga, ¿por qué tengo que estar? ¿Por qué? Si solo me resta confiar en el Señor. Si el confiar en el Señor me asegura que yo voy a volver a alabarle, que yo voy a volver a estar mejor, que yo voy a tener esa esperanza, que la esperanza en Cristo, dice su palabra, no avergüenza. Aquel que dice su palabra que aquel que confía en Jehová no será avergonzado. Entonces, nosotros tenemos que recordar todas esas promesas y para recordar esas promesas tenemos que estar día a día leyendo esa palabra, renovando nuestro entendimiento y pidiéndole al Señor que lo alumbre. ¿Y cómo lo alumbra? Nosotros leyendo su palabra y teniendo esa revelación con la ayuda del Espíritu Santo de todas esas promesas que Él nos da. Una de ellas, ustedes la recuerdan, dice, Jesús les dijo, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se afanan? Y ese afán no solo es, Jesús hablaba de la ropa, del calzado, del alimento, pero Él también quiere ayudarnos en todas esas áreas que nosotros hoy estemos pasando. La pérdida de un ser querido, así como Dios pudo levantar mi vida, pudo sacarme de esa tristeza, lo puede hacer con usted hoy. Esa pérdida en el área financiera, todos esos aspectos que pueden causar en nosotros esa tristeza, hoy el Señor puede traernos a libertad. Solo que usted le pida que alumbre su entendimiento, que alumbre los ojos de su entendimiento para que usted pueda ver cuál es la verdadera voluntad del Señor en su vida. Volver a alabarlo y volver a ser feliz confiando en el Señor. Que el Señor les bendiga.